Todo comenzó con un simple gesto de compasión. Apenas podía sostener el tenedor. Pero ese pequeño acto de cuidado se transformó en algo mucho más profundo. Pocas horas después, la joven mesera perdió su trabajo, sin imaginar que ese sería el punto de giro de toda su vida. El ambiente era refinado. Uno de esos restaurantes en los que los cubiertos parecen reliquias de familia, la iluminación es tenue y acogedora, y el aire solo se corta por el tintinear de las copas y las risas discretas de gente con dinero. Carmen caminaba entre las mesas con su uniforme impecable, camisa blanca bien planchada, chaleco color vino ajustado al cuerpo, y un pantalón de vestir que ya había sido remendado 2 veces en el muslo. Estaba en su 5º turno doble consecutivo. Todo lo que quería era llegar a casa, quitarse los zapatos y sumergir los pies en la palangana de agua tibia que dejaba junto a la cama. Pero algo inesperado interrumpió su rutina. En un rincón más apartado, cerca del gran ventanal, un hombre solitario llamaba la atención. No era por la silla de ruedas. Era por la dificultad que enfrentaba. Llevaba un traje bien cortado, barba recortada, cabello peinado hacia atrás. Parecía salido de una revista de moda. Pero sus manos temblaban. Intentaba llevar el tenedor a la boca, sin éxito. La comida caía antes de llegar. La expresión en su frente revelaba el esfuerzo. Cada movimiento parecía una guerra contra sí mismo. Carmen se detuvo por instinto, detrás de una columna. Observó sin mirar directamente. Ningún otro empleado parecía darse cuenta, o preferían ignorarlo. Allí, la apariencia lo era todo. Cualquier cosa fuera del estándar era vista como una molestia. Pero Carmen no era como los demás. El tenedor se le cayó de nuevo. El pedazo de carne, ya frío, temblaba en el plato mientras sus dedos intentaban, en vano, mantener el control. Disimulaba la vergüenza desviando la mirada, fingiendo paciencia. Pero por dentro, sus ojos suplicaban, llenos de frustración, cansancio y vergüenza. A su alrededor, la vida seguía normalmente. Parejas intercambiaban confidencias, ejecutivos brindaban por negocios con vino caro. Nadie le prestaba atención. O si lo hacían, se aseguraban de apartar la vista. Fue en ese momento que Carmen, con sus pasos suaves y alma despierta, se acercó más de lo que debía. No solo ofreció ayuda. Se agachó. Ahí mismo, sobre el mármol pulido, Carmen se arrodilló junto a la silla de ruedas como si estuviera en su propia casa. Ignoró el uniforme tocando el suelo. Ignoró lo que los demás pudieran pensar. Sus ojos se cruzaron con los de él, y, por primera vez, él no desvió la mirada. Con delicadeza y firmeza, tomó el tenedor. Todo su cuerpo decía, no está solo. Sorprendido, él dudó. La vergüenza se le subió al rostro. Los labios temblaron, como si fuera a protestar. Pero nadie jamás había hecho eso. Y nunca con tanta naturalidad. No hace falta, susurró él, con la voz entrecortada, los ojos llenos de lágrimas. Pero Carmen solo sonrió. Una sonrisa tranquila, sin juicios. Ese tipo de sonrisa que nace en quien ya conoció el dolor, pero eligió seguir con ligereza. Está bien, respondió ella, en un tono que parecía una manta en noche fría. Déjame cuidar, solo un poco. Y entonces, vino el primer bocado. Ella llevó la comida a su boca con delicadeza. Aquello no era solo comida. Era un gesto de respeto. De empatía. De humanidad. Él masticó despacio. Tragó. Y cerró los ojos. En ese instante, no se sintió menos por necesitar ayuda. Por primera vez, se sintió completo. Carmen se quedó a su lado. No arriba. No abajo. Igual que él. Cortaba los pedazos con paciencia, preguntaba si el condimento estaba fuerte, si quería más arroz. Y con cada respuesta tímida, ella encontraba una forma de hacer el momento más liviano. Aquí nadie juzga, ¿sabe? Yo misma ya derramé una bandeja entera sobre un cliente y casi me desmayé del susto, dijo ella, arrancándole una sonrisa sutil, aunque intentara contenerla. Esa pequeña risa rompió la barrera invisible entre los dos. Y Carmen comprendió, lo que más necesitaba era ser visto con respeto.
Él ya estaba acostumbrado a miradas de lástima, a enfermeros que le hablaban como si fuera un niño, a empleados que fingían que ni existía, gente que caminaba apurada a su alrededor sin siquiera preguntar si quería compañía por 5 minutos. Pero Carmen era diferente. No fingía, ni forzaba amabilidad. Ella simplemente estaba ahí, de verdad. Tras otro bocado, rompió el silencio con la naturalidad de quien conversa en la fila de la panadería. ¿Y su nombre, señor?, preguntó ella, con una sonrisa suave. Él pareció sorprendido. Las marcas de cansancio seguían ahí, pero su semblante se suavizó. Andrés. ¿Y el suyo? Carmen. Hubo un instante de pausa. Un silencio lleno de significado. Ella tomó la servilleta, secó con cuidado la comisura de su boca y preguntó con ligereza cómplice: ¿suele venir aquí? Andrés respiró hondo. Aún un poco desconcertado, pero había en él un soplo de alivio. De vez en cuando. Cuando tengo valor, respondió él. ¿Valor? Aquí nadie te ve. Pero todos te observan. ¿Sabes cómo es? Ella sabía. Carmen también conocía el peso de entrar donde nadie espera que estés. De ser medido por la ropa, el cabello, el silencio. El mundo puede ser cruel con quien escapa del estándar. Los medicamentos me dejan así. Temblores, lentitud, hasta pensar cuesta a veces, dijo él, sin mirarla. Su voz salió como una confesión. Carmen permaneció callada, pero su mirada lo decía todo: te estoy escuchando. Es un tratamiento para controlar una enfermedad que no tiene cura. Solo se puede retrasar el avance. Aún así, es difícil aceptarlo. Intentó sonreír, pero el gesto salió amargo. Siempre fui activo. Hoy, apenas puedo cortar un filete. La vida se pone de cabeza de repente, ¿no? Carmen asintió en silencio. Y él lo sintió. Por la manera en que ella se inclinó, como si dijera: no estás solo. Yo era dueño de una tienda. Trabajaba sin parar. Casi no tenía tiempo para respirar. Un día, empecé a dejar caer cosas de las manos. Pensé que era cansancio. Pero ya era tarde. La enfermedad ya me había alcanzado. Entonces ella respiró hondo y compartió. Mi abuelo pasó por algo parecido. Fuerte, luchador, un día empezó a tropezar con las palabras. Luego, con las piernas. Lo peor no fue el cuerpo. Fue ver cómo la gente comenzó a tratarlo, como si fuera una carga. Andrés abrió los ojos con asombro. ¿Y cómo lo sobrellevó? Ella esbozó una sonrisa triste. En silencio. Pero nunca perdió la gentileza. Él quedó pensativo. La gentileza es lo que más falta. Pero también es lo que más salva, ¿no? Siempre ha sido así, dijo ella. A veces, un gesto pequeño cambia el día de alguien. Miró el plato casi vacío. Y aunque sin prisa, sentía que algo allí había cambiado. Andrés parecía más ligero. Como si, por primera vez en mucho tiempo, hubiera sido escuchado. De verdad. Carmen, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Por qué te detuviste? ¿Por qué viniste hacia mí? Ella desvió la mirada por un momento. La luz del atardecer coloreaba el suelo del restaurante de Dorado. Pensó. Respiró hondo. Y respondió con sencillez. Porque reconocí en ti lo que yo misma ya he sentido. Esa sensación de estar frente a todos y aún así ser invisible. De gritar por dentro y que nadie escuche. Andrés la miró, conmovido. ¿Y qué llevas dentro, Carmen? Ella dudó. Aquello la tocó profundamente. Ya limpié baños, vendí dulces en el metro con miedo de la policía, escuché insultos solo por estar uniformada. Como si eso definiera mi valor. Él seguía atento. Y aún así, eres tan gentil. Ella sonrió. Una sonrisa cansada, pero verdadera. La gentileza fue todo lo que me quedó. Y decidí no renunciar a ella, por más que el mundo intentara arrebatármela.
El silencio que siguió no era incómodo. Era un silencio de entendimiento. Andrés se recostó, cerrando los ojos. Necesitaba esto hoy. Mucho más que comida. Yo también, respondió ella, con sinceridad. La comida había llegado a su fin, pero la sensación que flotaba entre ellos era que algo nuevo apenas comenzaba. El plato vacío, la servilleta doblada, la copa de jugo a la mitad, todo allí era común, pero el momento era único. Andrés. Aún tenía los ojos fijos en Carmen, como quien intenta memorizar cada rasgo de ese rostro que, por algún motivo, se había vuelto tan familiar en tan poco tiempo. Ella estaba a punto de levantarse. Ya había estirado la mano para recoger los cubiertos, cuando sintió algo que la hizo detenerse. La mano de él tocó la de ella. Fue un toque leve, pero lleno de intención. No era grosería, ni atrevimiento. Era un gesto contenido, respetuoso, pero urgente. Carmen, sorprendida, lo miró. Y lo que vio en la mirada de Andrés fue una mezcla de decisión y necesidad. Él jaló la servilleta, se limpió los labios con cuidado, a pesar de los temblores, y respiró hondo. Carmen. Sí. Respondió ella, con el corazón acelerado sin saber por qué. Andrés. Afirmó la voz. No fue rudo. No fue arrogante. Era un hombre intentando retomar el control de su propia vida. Renuncia hoy. Quiero contratarte como mi cuidadora. Por un segundo, su mundo se detuvo. Abrió los ojos, sin saber si había entendido bien. ¿Cómo dice? Preguntó, tratando de disimular la sorpresa con una sonrisa nerviosa. Andrés. Mantuvo la mirada firme. ¿Escuchaste bien? Quiero que vengas a trabajar conmigo. No como mesera. Como mi cuidadora. Necesito a alguien como tú. Alguien que me vea como soy, no como una carga. Carmen rió, incómoda, pensando que era una broma. Miró a su alrededor, esperando ver alguna cámara escondida o algún cliente observando con cara de burla. Pero no había nada de eso. Solo estaba Andrés. Serio. Esperando una respuesta. Yo. Andrés. Mire, le agradezco mucho, de verdad, pero no tienes que responder ahora. Solo piénsalo. Ella respiró hondo. Aquello parecía cosa de película. Hasta hace minutos, solo era una empleada sirviendo mesas, corriendo de un lado al otro con la charola en la mano. Y ahora había un hombre diciéndole que lo dejara todo. Así, de repente. Carmen cruzó los brazos, sin hostilidad, pero intentando protegerse de su propia confusión. Aquello tocaba memorias antiguas. Tocaba el miedo a confiar. La inseguridad que siempre había vivido dentro de ella. Ya he escuchado demasiadas promesas en la vida, señor Andrés. Gente que ofrece mundos, pero solo quiere usarnos. Él asintió, comprensivo. Y yo he estado rodeado de gente que solo quería mi dinero. Que fingía preocuparse, pero ni me miraban a los ojos. Hoy fuiste la primera persona, en mucho tiempo, que me trató como un ser humano. Te arrodillaste. Me ayudaste a comer. Y lo hiciste con respeto, con dignidad. Eso vale más que cualquier título. Carmen no sabía qué decir. Las palabras se desvanecieron. Sentía el corazón latiendo en la garganta. Vivo solo. Mi anterior cuidador renunció hace una semana. La agencia no manda a nadie decente. Gente fría, mecánica, solo hacen lo básico. Necesito a alguien de verdad. Y creo que tú también necesitas una oportunidad. Una oportunidad para respirar. Para salir de este lugar que no te ve. Sintió los ojos llenarse de lágrimas. Pero se mantuvo firme. ¿Cómo sabe que aquí no me ven? Vi cómo te miró ese gerente cuando viniste a ayudarme. Con rabia. Como si hubieras hecho algo mal solo por ser humana. Ella bajó la mirada. Tenía razón. El gerente la trataba como un número. Ya le había gritado delante de clientes. Ya había amenazado con descontarle del salario platos rotos por otros.
Se aferraba a ese trabajo por necesidad. Porque el alquiler no se paga con cariño. Tengo una habitación de huéspedes con baño, buena cocina, jardín en el fondo, y pago el doble de lo que ganas aquí, completó Andrés. Carmen rió, entre burlona y nerviosa. ¿Y si soy una pésima cuidadora? No lo serías. Sé que no lo serías. Porque tú cuidas con el corazón. Y eso, Carmen, no se enseña. Volvió el silencio. Esta vez, un silencio denso. Lleno de pensamientos, de posibilidades. Su cabeza daba vueltas. ¿Y si decía la verdad? ¿Y si realmente era una oportunidad? ¿Tendría el valor? No respondió de inmediato. Solo bajó la mirada, recogió los platos vacíos con manos temblorosas, no de cansancio, sino por la avalancha de sentimientos que intentaba esconder detrás del delantal arrugado. Se dio la vuelta lentamente, pero antes de dar el primer paso, murmuró con voz baja, casi en un susurro. Yo, lo voy a pensar. Andrés. Asintió con un leve gesto, los ojos firmes en los de ella. Piénsalo con calma, dijo él. Pero ten en cuenta algo, si aceptas, mi casa estará abierta. Hizo una breve pausa y añadió, con una sonrisa de medio lado. Dime dónde vives, quién sabe si me aparezco por allá con una propuesta que no vas a poder rechazar. Carmen dudó por 2 segundos, pero entonces sacó el bloc de pedidos del bolsillo y arrancó una hoja. Con la misma pluma que usaba para anotar postres, escribió su dirección con letras firmes, pero discretas. Calle San Vicente, 118, pensión de Doña Teresa, habitación 4. Dobló el papel 2 veces y lo colocó junto a su servilleta, sin decir nada más. Carmen esbozó una media sonrisa, aún sin creer del todo lo que acababa de pasar. Esas palabras resonaban en su pecho como un trueno silencioso. Era como si el mundo hubiera dado un giro inesperado, pero aún así, no sabía si podía confiar. Se alejó despacio, como quien camina sobre suelo desconocido. Pero por dentro, algo en ella ya había empezado a cambiar. Esa propuesta, aunque inesperada, abrió una rendija. Una luz tímida atravesando la oscuridad de años viviendo en automático, de aguantar en silencio, de aceptar migajas como si fueran premios. Ella aún no lo sabía, pero ese almuerzo sería la última vez que serviría a alguien en ese restaurante. Las horas que siguieron al almuerzo parecían arrastrar los minutos como quien jala una cadena pesada. Carmen, aún con el uniforme apretado y las manos frías, regresaba a la cocina con el corazón latiendo diferente. No sabía si era miedo, si era emoción, si era esperanza, tal vez era todo junto. La propuesta de Andrés. Martillaba en su cabeza como campana de iglesia en día de fiesta. Renuncia hoy. Quiero contratarte. Eso resonaba, pero no sabía si era real. ¿Sería un impulso? ¿Cambiaría de idea después? O peor, ¿y si todo no era más que una provocación? Aún no tenía respuesta. Volver a la cocina fue como caer de un sueño directo al suelo duro de la realidad. El ambiente estaba sofocante, lleno de ollas chispeando, meseros yendo y viniendo con pedidos en las manos, gritos cruzando el aire. Carmen, la mesa 12 está esperando el postre. Carmen, toma los cubiertos de las 7. Carmen, corre que se cayó vino en la alfombra. Y allá iba ella, con una sonrisa pegada al rostro y el cansancio cosido en las piernas. Pero algo en ella ya era diferente. Era como si el cuerpo aún obedeciera, pero el alma ya no pertenecía a ese lugar. Fue entonces cuando sintió el peso de la mirada. Una mirada seca, amarga, que parecía querer atravesarla. El gerente. Su nombre era César. Un hombre con traje demasiado ajustado, cabello siempre pegado con gel, con cara de quien memorizó todas las reglas del manual, pero olvidó las de humanidad. La miraba como quien espera el momento justo para soltar la trampa. Carmen intentó ignorar. Siguió limpiando la charola, organizando las servilletas, enfocada en el trabajo. Pero era imposible. Sentía sus pasos acercarse. Sentía como el ambiente se silenciaba cuando él se aproximaba, como pasa antes de una tormenta. Necesito hablar contigo. Ahora.
dijo, sin levantar la voz, pero dejando claro que no era una petición. Ella lo siguió, como quien camina hacia el abismo. Fueron hasta el fondo del pasillo, cerca del cuarto de almacenaje, donde ya no pasaba nadie. Él se dio vuelta hacia ella, cruzando los brazos. Sus ojos estaban entrecerrados, como si contuvieran rabia. ¿Tú crees que esto qué es, Carmen? Ella parpadeó, sin entender. ¿Cómo dice? Te arrodillaste junto a un cliente. Le tocaste la mano. Le diste comida en la boca. Esto es un restaurante de 5 estrellas, no un hospital. Te pasaste de los límites. Ella intentó explicar. Intentó decir que el hombre no podía comer. Que solo quiso ayudar. Que no fue falta de respeto. Pero él no quería escuchar. Y lo peor, continuó, es que lo hiciste frente a todos. ¿Crees que los otros clientes no lo notaron? ¿Crees que la imagen del restaurante no importa? Pero él me lo agradeció, estaba solo, necesitaba ayuda. Y tú te ofreciste como si fueras enfermera. ¿Crees que eso es profesional? Sintió la garganta cerrarse. No sabía si llorar, gritar o darse la vuelta. Pero se quedó ahí, parada, escuchando el veredicto. Aquí cuidamos la imagen, Carmen. Y tú avergonzaste la casa. Hoy es tu último día. Fue como un golpe en el estómago. Se quedó muda. El suelo parecía girar. ¿Estoy despedida?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Él solo asintió, sin el menor rastro de arrepentimiento. Puedes pasar más tarde por la oficina a firmar los papeles. Y se fue, como si acabara de tirar la basura. Carmen se quedó ahí, recargada en la pared fría, sintiendo el mundo derrumbarse en un pasillo estrecho. Una lágrima se le escapó, pero la secó rápido. No quería darle ese gusto a nadie. Regresó a la cocina con la cabeza baja. Nadie se atrevió a preguntar nada. Los compañeros vieron la escena desde lejos, entendieron el mensaje. Y en el silencio cómplice de quienes también viven con miedo de perder el trabajo, solo bajaron la mirada. Colgó el delantal en el gancho con manos temblorosas. Se quitó el gafete lentamente. Respiró hondo. Al salir por la puerta trasera, el sol ya estaba más bajo. El aire era fresco, pero dentro de ella todo ardía. Rabia. Vergüenza. Tristeza. Y un cierto vacío, ese tipo de vacío que solo quien ya ha sido descartado comprende. Caminó sin rumbo por unos minutos. La cabeza daba vueltas. Pensó en todo, en la propuesta de Andrés, en las cuentas atrasadas, en la renta por vencer, y en el miedo de estar siendo ilusionada por un hombre rico que bien podía estar solo jugando con su esperanza. Y entonces, sin fuerzas para nada más, siguió el camino de regreso a casa. Para llorar hasta quedarse dormida. El despertador ni siquiera había sonado cuando Carmen abrió los ojos esa mañana. El cielo aún estaba oscuro. El silencio de la pensión solo era interrumpido por el ruido de un camión de basura a lo lejos y por un gallo apresurado que siempre cantaba antes de tiempo. Se giró de lado en la cama y se quedó mirando el techo con moho, como solía hacer en los días en que el mundo parecía demasiado grande y el corazón demasiado pequeño. La cabeza aún le latía por los acontecimientos del día anterior. El despido injusto. La vergüenza. La rabia. La propuesta repentina de un hombre que había conocido hacía pocas horas, pero que parecía haber leído algo dentro de ella que nadie más veía. Intentó alejar esos pensamientos, pero el vacío en su cartera le recordaba que el tiempo no espera a nadie. Tenía cuentas por pagar, la renta por vencer y el miedo que crecía cada vez que se acercaba el fin de mes. Se levantó despacio, se calzó las sandalias y fue a la cocina. Preparó un café negro y fuerte, como le enseñó su abuela. El aroma de la bebida se esparció por el angosto pasillo. Bebió en silencio, mirando por la ventana, hasta que escuchó un sonido que nunca antes había oído allí. Un coche. Pero no cualquier coche. Era un sedán negro, elegante, con vidrios polarizados, que se detuvo exactamente frente al portón de hierro oxidado de la pensión. Los vecinos comenzaron a asomarse por las ventanas.
Una señora en el piso de arriba sostuvo la cuerda del tendedero para no parecer demasiado curiosa. Carmen solo observaba con la taza en la mano, tratando de entender si aquello era real o si aún seguía soñando. La puerta del coche se abrió. De adentro bajó un hombre de traje gris oscuro, corbata discreta y mirada directa. Caminaba con firmeza, como alguien que sabía exactamente lo que hacía allí. Se detuvo frente al portón, miró a su alrededor y preguntó: ¿Carmen? Ella tardó 2 segundos en responder. Su voz salió entrecortada. Soy yo. El hombre esbozó una pequeña sonrisa, sacó un sobre grueso del bolsillo interior del saco y lo extendió hacia ella. Buenos días, señora Carmen. Fui enviado por el señor Andrés. Él me pidió que le entregara esto personalmente. Ella tomó el sobre con manos temblorosas, como quien recibe un boleto que puede cambiar su vida. ¿Qué es esto? Una propuesta formal de trabajo. También mandó un contrato, el valor del salario mensual. Un lugar solo para usted. Un cuarto cómodo, con baño privado y total seguridad. A él le gustaría que comenzara cuanto antes. Carmen no respondió. Abrió el sobre allí mismo, bajo la marquesina de la pensión, sintiendo cómo se le aceleraba el corazón. Adentro, había un contrato firmado, con el monto de un salario que nunca había visto en su vida. Nada absurdo, pero digno. Por primera vez, alguien ofrecía no solo dinero, sino respeto. ¿Él está seguro de esto?, preguntó, aún confundida. Ayer me despidieron. Ni siquiera sé bien qué estoy haciendo con mi vida. El chofer asintió, con la calma de quien ya esperaba esa reacción. Sí lo está, señora Carmen. Y, si me permite decirlo, él tampoco sabe qué haría con su vida sin usted. Las palabras la tocaron profundamente. Cerró el sobre lentamente, abrazándolo contra su pecho como si fuera una manta en un día frío. Por dentro, un torbellino. Pero en medio del caos, había una extraña certeza, un calor que subía desde el pecho y le llenaba los ojos. Tenía que ir. Y no era por el valor firmado en el papel, ni por la nueva casa. Era por él. Por ese hombre de traje caro, sí, pero con los ojos tristes. Que, aun con todo, temblaba para comer solo. Que pidió ayuda sin arrogancia y ofreció una oportunidad con humildad. Y tal vez ella también lo necesitaba a él. ¿Puede esperarme 5 minutitos?, dijo, secándose el rincón de los ojos. Solo voy a agarrar mi bolso. El chofer sonrió. Claro. El coche ahora es suyo. Ella entró a la pensión con pasos rápidos, pero el alma ligera. No llevaba maleta, ni mucha ropa. Todo lo que tenía cabía en una mochila vieja con el cierre roto. Pero ese día, llevaba algo nuevo, un sentimiento que hacía tiempo no sentía. Pertenencia. Esperanza. Comienzo. Minutos después, entró al coche. El asiento de cuero era suave, pero no fue eso lo que la emocionó. Fue el silencio respetuoso, la sensación de ser tratada con dignidad desde el primer segundo. El coche arrancó. Por la ventana, veía pasar la ciudad. Las calles que tan bien conocía. Las banquetas donde corrió para no perder el camión. Las esquinas donde ya había llorado por no saber qué hacer con su vida. Ahora, cada paisaje le parecía diferente. Porque, aunque no entendía completamente lo que estaba pasando, Carmen lo sabía. La vida estaba cambiando. Y, por primera vez, no estaba corriendo detrás de nadie. Alguien había venido hasta ella. Y eso lo cambiaba todo. La nueva casa de Carmen era sencilla, pero acogedora. Una habitación ventilada en el segundo piso de la propiedad de Andrés, con una ventana que daba al jardín trasero, donde el sol caía por la tarde y dejaba todo con un tono dorado. En su primera noche, durmió como hacía tiempo no dormía, con el alma ligera. Por primera vez en años, se despertó sin despertador. Y por primera vez, se despertó con esperanza. Esa mañana, se puso ropa cómoda, recogió el cabello en un moño flojo y bajó las escaleras despacio. Encontró a Andrés ya en la mesa,
con la taza de café temblando levemente entre los dedos. Él sonrió al verla. Una sonrisa tímida, aún contenida, pero sincera. ¿Durmió bien?, preguntó él. Mejor de lo que merecía, respondió ella con una sonrisa amplia. Y así comenzaron los días de un nuevo tipo de rutina. Una que no implicaba correr entre mesas ni soportar los gritos de un gerente, sino cuidar con cariño, con presencia, con tiempo. Carmen aprendió rápido. Empezó anotando los horarios de los medicamentos de Andrés en una libreta azul. Luego organizó los frascos por colores, colocó etiquetas con las dosis, e incluso creó un cuadrito con dibujos para recordar los efectos secundarios de cada uno. Lo hizo sin alardes, como quien arregla una casa para recibir una visita especial. Y Andrés se fue abriendo. Empezaron a tomar el desayuno juntos. Después hacían estiramientos en la alfombra de la sala, con Carmen guiando los movimientos despacio, elogiando cada pequeño avance. Andrés empezó a caminar hasta el jardín, primero con la silla de ruedas empujada por ella, luego con la ayuda de un andador. Cada paso era celebrado como si fuera una maratón ganada. «Pareces un adolescente intentando escaparse de casa», decía ella, riendo. «Y tú pareces mi profesora de educación física de la secundaria», respondía él, con un brillo en los ojos. Y así, lo que era trabajo se volvió rutina dulce. Al atardecer, se sentaban en el porche, con una jarra de té entre ellos, y conversaban sobre la vida. Andrés contaba sobre los tiempos en que era empresario, dueño de tiendas de ropa fina, y cómo lo perdió todo tras la enfermedad. No solo dinero, también amigos, empleados, incluso parientes desaparecieron. Como si hubiera dejado de ser útil. Estaba rodeado de gente. «Hoy, solo te tengo a ti», confesó, en una de esas tardes. Carmen respondió con algo que él nunca olvidó. «Y a veces, una persona vale más que 20. Ella también se abrió. Habló de su abuela, de las noches en que dormía con hambre, de los hombres que prometieron mundos y desaparecieron sin dejar nota. Contó cómo siempre se sintió invisible, hasta que un día, alguien temblando le extendió un plato. Y fue ella quien ayudó. También rieron mucho. Veían películas antiguas en la tele, comentaban la ropa de los personajes, se burlaban de los galanes que hablaban todo en susurros. Y hasta se pusieron apodos. Él la llamaba capitana, por la firmeza con que organizaba todo. Ella lo llamaba general, porque, aunque con el cuerpo cansado, él intentaba mantener la postura. Pero también había días difíciles. Días en que los medicamentos causaban efectos fuertes. Andrés se ponía irritable, se encerraba en su cuarto, sin querer salir. Carmen no insistía. Solo dejaba una taza de té al lado de la cama con un papelito. «Hoy puede doler. Pero mañana lo intentamos de nuevo». Y él siempre respondía. A veces con una nota también. Otras, con un gesto. Como una servilleta doblada en forma de flor o una canción antigua sonando bajito en la radio. Lo que nadie veía, y quizás nunca entendería, era que ese vínculo iba más allá del cuidado. Era complicidad. Ella ya sabía cuando él necesitaba silencio solo por la forma en que arreglaba el cuello de la camisa. Él ya notaba cuando ella estaba triste por la forma en que removía el café con la cuchara. No eran amantes. Aún no. Y ni siquiera hacía falta que lo fueran, porque lo que sentían ya era amor, aunque sin nombre, aunque sin etiqueta. Un amor que se construye en la rutina. En el cuidado. En la presencia diaria. En la certeza de que alguien estará allí, incluso en los días malos. Y fue allí, entre los horarios de los medicamentos, los pasos en el jardín y las conversaciones bajo la luz dorada del porche, que dos almas rotas comenzaron a reconstruirse. Juntas. La lluvia comenzó aún al final de la tarde, fina y silenciosa, como si el cielo llorara bajito sin querer llamar la atención. La casa de Andrés quedó sumergida en ese tipo de silencio que solo la lluvia sabe traer, un silencio húmedo, introspectivo, que parece invitarnos a mirar hacia adentro. Era el tipo de noche en que los recuerdos antiguos suelen despertar. Carmen preparaba la cena en la cocina. Arroz, verduras cocidas al vapor, pollo deshebrado, todo ligero,
como el médico lo recomendaba. Pero el sazón, ese era solo de ella. Siempre decía que quien cocina sin amor solo llena el estómago, pero no calma el corazón. Y esa noche, ella quería que la cena calmara. Cuando puso la mesa en la sala, vio a Andrés sentado en el sillón cerca de la chimenea, mirando fijamente el fuego. La luz anaranjada bailaba en su rostro, resaltando las marcas del tiempo, de las batallas, y de algo más profundo, algo que aún no tenía nombre. «La comida está lista», dijo ella, con voz baja. Él tardó en responder. «No tengo mucha hambre hoy». «Pero gracias». Ella no insistió. Fue a la cocina, sirvió solo un plato, y volvió con 2 tazas de té. «Entonces solo vamos a conversar», dijo, colocando la taza a su lado. «Té de manzanilla. Dicen que calma los recuerdos». Andrés sonrió de lado, sin humor. ¿Existe alguno que la manzanilla cure? No cura. Pero ayuda a recordar sin que duela tanto. Él tomó la taza, bebió un sorbo, respiró hondo, y empezó. Ya hace casi 7 años. Era un domingo. Íbamos a visitar a sus padres al interior. Tomamos carretera temprano, y nunca llegamos. Carmen mantuvo la mirada firme, sin interrumpir. Un camión invadió el carril. Me dijeron que perdí el conocimiento al instante, y solo desperté en el hospital 3 días después. Ella murió al instante. La pausa que vino después pareció eterna. Andrés miraba el fuego como si viera el pasado reflejado allí dentro. Se llamaba Leticia. Era mi vida. Mi fuerza. La persona que conocía todos mis silencios. Y de repente, desapareció. Así, como quien apaga una vela de un soplido. Carmen sintió los ojos arder, pero no lloró. Sabía que ese momento no era sobre ella. Era sobre él. Sobre ese hombre fuerte por fuera, pero hecho pedazos por dentro. Después de eso, me hundí. Lo dejé todo. Las tiendas, los compromisos, la vida. Fingía seguir adelante, pero era solo fachada. La enfermedad vino después. El médico dijo que era genético, pero yo sé que fue mi cuerpo rindiéndose conmigo. Porque mi alma ya se había detenido mucho antes. Carmen respiró hondo. Y en ese instante, sintió que también podía abrirse. No recuerdo el rostro de mi madre, dijo bajito. Solo recuerdo la última vez que vi su espalda. Salió diciendo que iba a comprar pan, y nunca regresó. Andrés volteó el rostro. Tenía 7 años. Me quedé sentada en la banqueta por horas, esperando. Al principio pensaba que volvería con una bolsa de pan calientito. Después creí que se había perdido. Al tercer día, entendí que ya no quería regresar. ¿Quién te cuidó? Mi abuela. Doña Guadalupe. Mujer fuerte. Sencilla. Me crió con lo poco que tenía. Coseía hasta tarde en la noche, y aún así me enseñó que la dignidad no depende de lo que uno lleva puesto, sino de cómo trata a los demás. Andrés cerró los ojos. Respiró hondo. ¿Y tu madre? Nunca más apareció. Nunca más. ¿Y sabes qué es lo peor? No es la ausencia lo que más duele, es la duda. Es crecer preguntándome por qué no fui suficiente para que ella se quedara. El silencio volvió, pero ahora era otro. Era un silencio lleno de respeto, de dolor compartido, de lazos invisibles que se forman entre 2 heridas expuestas. Un silencio que no exigía palabras, solo presencia. Andrés estiró el brazo, tocó la mano de Carmen despacio, como quien dice, te entiendo. Cargamos los pedazos, susurró él. Y tratamos de armar una nueva vida con lo que queda. Solo que a veces las piezas ya no encajan. A veces, es porque falta una pieza nueva. Alguien que traiga ligereza. Ella lo miró. Él la miró. Y allí, en esa noche lluviosa, ambos entendieron lo que nunca habían dicho en voz alta, ellos eran esa pieza el uno para el otro. No sabían qué vendría mañana. No hacían planes. Pero sabían que mientras estuvieran juntos, el peso de los recuerdos sería más ligero.
Porque dos almas rotas, cuando se encuentran, no se completan. Se reconocen. Y comienzan a sanar. Juntas. El amor no llegó como en las películas. No hubo declaración en voz alta, ni beso inesperado bajo la lluvia. El amor llegó despacio, casi en silencio. Fue en el té de manzanilla servido sin que él lo pidiera, siempre en la misma taza, la azul clara con el asa quebrada que él decía que era la más cómoda de sostener. Fue en la cobija que ella colocaba sobre sus piernas antes incluso de que soplara el viento. Como si sintiera el frío antes de que él lo notara. Fue en el cuidado con las plantas del jardín, que antes él dejaba marchitar, pero que ahora ella regaba y con las que conversaba, diciendo que las hojas entendían el cariño. Fue en las notas que dejaba en la cabecera de la cana. Hoy será un buen día, aunque comience nublado. Me tomé la libertad de preparar tu postre favorito. Sigues siendo el hombre más fuerte que conozco. Todo era pequeño. Pero juntos, formaban un mundo entero. Andrés empezó a notar cosas que antes le pasaban desapercibidas. Como la forma en que Carmen acomodaba las sábanas con un cuidado casi maternal. O la manera en que se sentaba a la mesa con él aunque no tuviera hambre, solo para que no comiera solo. Notó que los temblores de sus manos disminuían en los días en que ella reía más. Y se dio cuenta de que, cuando ella cantaba bajito mientras lavaba los trastes, su corazón latía en un ritmo diferente, más ligero, más tranquilo, más vivo. Hubo una mañana en especial que él nunca olvidó. El cielo estaba gris, un típico día de flojera. Andrés se despertó más tarde y, al abrir la puerta del cuarto, sintió un olor delicioso viniendo de la cocina, pan de queso en el horno. Y ahí, en la barra, Carmen preparaba café usando una receta que había aprendido de su abuela. Él se quedó parado observando. Ella llevaba un delantal floreado, el cabello recogido con un lápiz y tarareaba una canción antigua que él no escuchaba desde su juventud. Fue ahí, parado en la puerta, que lo sintió. Amaba a esa mujer. No por lo que hacía, sino por quién era. Por la forma en que lo miraba sin miedo, sin lástima. Por cómo lo trataba con dignidad incluso en sus días más frágiles. Por todo lo que ella le devolvió, sin jamás pedir nada a cambio. Ese mismo día, después del desayuno, decidió dar el primer paso. La llamó para sentarse con él en el porche. Estaba nervioso. Sus manos volvieron a temblar un poco, pero era distinto. Era emoción. Carmen, comenzó, con una voz más baja de lo normal. ¿Te has dado cuenta de que, desde que llegaste aquí, me siento menos enfermo? Ella sonrió, sin entender del todo. Bueno, los medicamentos están funcionando mejor. ¿Y has hecho tus ejercicios? No es solo eso, la interrumpió él, mirándola a los ojos con firmeza. Eres tú. Cuando estás cerca, es como si mi cuerpo recordara que aún vale la pena luchar. Carmen se quedó muda. Andrés respiró hondo y continuó. Yo pensaba que ya no era capaz de amar. Creía que la vida me había hecho olvidar cómo se sentía. Pero entonces, llegaste tú. No como un huracán, sino como quien enciende una luz en una habitación oscura. Y de repente, empecé a ver las cosas otra vez. A verme. Carmen no respondió de inmediato. Tragó saliva. Las palabras se le atoraron en la garganta, mezcladas con todos los dolores y miedos que aún cargaba. Yo también pensaba que ya no sabía amar, dijo por fin, bajito. Me hirieron tantas veces que levanté un muro. Pero tú me viste. Me escuchaste. Y nunca intentaste cambiarme. Andrés extendió la mano. Ella la tomó. Los dos se quedaron ahí, con los dedos entrelazados, sin necesidad de decir más. Porque el amor ya había sido dicho. En los gestos. En los silencios. En los cuidados diarios. Después de ese día, las pequeñas cosas se volvieron aún más significativas. Él empezó a escribirle notas también. Algunas graciosas, como prohibido trabajar antes del café, otras más dulces, como tú coloreas mis días grises. Ella, por su parte, empezó a poner flores nuevas en la mesa cada día, solo para escucharlo decir, esa es tu favorita, ¿verdad?
Y sí, siempre lo era. El cuidado se volvió complicidad. La complicidad se volvió afecto. El afecto se volvió amor. No un amor de novela, sino un amor real. Hecho de paciencia, de escucha, de presencia. Un amor que entendía los días malos, que respetaba los silencios y valoraba cada sonrisa como una conquista. Andrés ya no sentía vergüenza de su condición. Y Carmen ya no sentía miedo de ser abandonada. Los dos se encontraron en el punto exacto donde sus dolores hacían sentido juntos. Porque a veces, lo que parece demasiado roto para arreglarse, solo necesitaba una mano firme sosteniéndolo del otro lado. Y eso fue lo que ellos fueron el uno para el otro. Una mano extendida en medio de la oscuridad. El tiempo pasó. Las estaciones cambiaron. La casa de Andrés, antes silenciosa y fría, ahora estaba viva, llena de pequeños sonidos que marcaban la diferencia. El tintinear de las tazas en el desayuno, las risas ahogadas que venían desde la cocina, las charlas al atardecer en el jardín. Su rutina era sencilla, pero cargada de algo raro, presencia verdadera. Y entonces llegó la invitación. Un viejo amigo de Andrés, organizador de eventos sociales, llamó e insistió en que participara en un encuentro benéfico a favor de pacientes con enfermedades degenerativas. Una cena elegante, con música en vivo, rostros importantes y un espacio reservado para discursos conmovedores. Andrés dudó al principio. Esos ambientes siempre lo incomodaban. Gente vestida de formalidad, palabras ensayadas, sonrisas que no tocaban los ojos. Pero esta vez, algo dentro de él le decía que tenía que estar ahí. No por vanidad, sino por gratitud. Creo que es hora de que la gente sepa que no todo termina cuando el cuerpo falla. Y que, a veces, la cura viene de donde menos se espera, le dijo a Carmen. Ella sintió con una sonrisa contenida. Sentía que ese momento era importante para él. Y también para ella. La noche del evento, Carmen llevaba un vestido azul marino, sencillo pero elegante, prestado por una vecina. Recogió su cabello con delicadeza, se puso un labial discreto y se miró al espejo con sorpresa. ¿Quién lo diría?, murmuró, ajustando el tirante del vestido. La mesera que fue despedida por ayudar a un hombre, ahora va a su lado a un salón lleno de gente importante. Andrés, por su parte, vestía un traje gris claro, corbata delgada y zapatos bien lustrados. El cabello peinado con esmero, la mirada firme. En la mano derecha, el bastón. En la izquierda, la mano de Carmen. Al entrar al salón, las miradas se dirigieron hacia ellos. Pero esta vez, Andrés no se sintió observado con lástima. Se sintió visto con respeto. Carmen permaneció a su lado todo el tiempo, ofreciendo apoyo cuando era necesario, pero también espacio cuando él quería intentar por sí solo. Ella ya sabía el momento exacto en que debía intervenir, solo con la mirada. Horas después, el anfitrión anunció por el micrófono. Señoras y señores, esta noche tenemos entre nosotros a alguien que representa la fuerza de quien no se rindió ante el dolor. Invito al escenario, con un fuerte aplauso, al señor Andrés Mota. El salón aplaudió. Andrés respiró hondo. Se puso de pie con ayuda del bastón. Tardó algunos segundos. Pero cuando finalmente se erguió por completo, el salón quedó en silencio absoluto. Caminó hacia el micrófono con pasos lentos, pero firmes. Miró a su alrededor, luego a Carmen, que lo observaba desde un costado del escenario, con los ojos brillando. Buenas noches, comenzó. No suelo hablar en público. Fui empresario, sí. Tuve tiendas, empleados, reuniones y contratos. Pero nada de eso me preparó para lo que enfrenté cuando mi cuerpo comenzó a fallar. Hizo una pausa. El silencio era denso, respetuoso. La enfermedad me quitó mucho. Me arrebató el control de las manos, de las piernas, de las palabras. Pero lo peor fue cuando casi me convence de que ya no servía para nada. Que era una carga. Algunos invitados bajaron la mirada, conmovidos. Hasta que un día, en una tarde cualquiera, en un restaurante cualquiera, yo temblaba, tratando de comer solo. Y nadie me miraba. Nadie.
hasta que una mujer se arrodilló a mi lado. Tomó el tenedor con firmeza y me ofreció ayuda. Pero más que comida, me ofreció dignidad. Carmen ya no podía contener las lágrimas. Pero se mantuvo en su lugar. Ese momento era de él. Esa mujer no solo me ayudó a comer. Ella me enseñó a vivir. El salón estalló en aplausos. Pero Andrés no había terminado. Ella me recordó que aún hay belleza en las cosas pequeñas. Que la vida puede comenzar de nuevo, incluso después de que todo parece perdido. Que el cariño y el respeto tienen más fuerza que cualquier medicina. Hoy, camino mejor. Duermo mejor. Vivo mejor. Porque tengo a alguien a mi lado que cree en mí incluso en mis peores días. Hizo una pausa larga. Luego miró directamente a Carmen. Y solo quería decir, gracias. Por haberte arrodillado aquella tarde. Por haber elegido no mirar hacia otro lado. Por haberme levantado, cuando hasta yo ya me había dejado caer. Más aplausos. Más lágrimas. Pero nada se comparaba con lo que él sentía por dentro. Porque esa noche, ese discurso, esa caminata hacia el micrófono, nada de eso habría pasado sin ella. Al bajar del escenario, todos querían darle la mano. Tomarse fotos. Felicitarlo. Pero él fue directo hacia Carmen. ¿Nos vamos?, preguntó con una sonrisa. Vamos, respondió ella, secándose los ojos. En el coche, él sostuvo su mano todo el camino. No hablaron mucho. Pero tampoco hacía falta. Sabían que ese evento era solo una prueba más de lo que ya sabían en el silencio del porche, en el calor del té por la mañana, en la cobija colocada antes del frío. Su amor no era ruidoso. Era profundo. Y verdadero. Y mientras el coche los llevaba de regreso a casa, Carmen apoyó la cabeza en su hombro. Cerró los ojos. Sabía, en el fondo del alma, que ese tenedor, aquella tarde cualquiera, había sido el comienzo de todo. Pasaron meses desde aquella noche en el salón. La rutina de Carmen y Andrés ya no era solo de cuidadora y paciente. Era la de dos personas que construyeron un lugar en el otro. Un lugar donde ambos podían descansar sin miedo, sonreír sin fingir y amar sin pedir disculpas. El bastón aún estaba ahí, apoyado en la puerta. Los medicamentos seguían marcando los horarios del día. Pero ahora había otras marcas en la casa. Un portarretrato con una foto de los dos, sonriendo en el jardín. Una receta escrita a mano pegada en el refrigerador, flan de leche de Carmen. Y un pequeño mueble en la sala, donde Andrés guardaba sus notas, como quien colecciona pequeños milagros. Esa mañana, el cielo estaba despejado, y el viento soplaba con aroma a flores. Carmen estaba en la cocina, silbando una melodía que solo ella conocía. Andrés, sentado cerca de la ventana, observaba. No decía nada. Solo miraba, con ese tipo de mirada que lleva paz. De repente, dijo: Carmen. Nunca más volví a temblar de la misma forma, desde que llegaste. Ella se dio la vuelta lentamente, apoyó el trapo de cocina en el fregadero y fue hacia él. Es que el cuerpo sabe cuando está seguro, Andrés. Él sonrió. Tomó su mano. La alianza plateada, sencilla, brillaba discretamente en su dedo. No hicieron fiesta. Ni lo anunciaron en redes sociales. Simplemente un día despertaron, se miraron y entendieron. Ya éramos hogar el uno para el otro. ¿Para qué más? Y esa tarde, con los pies descalzos en el patio, vieron como el sol bajaba lentamente, como si el tiempo ahora caminara al ritmo de ellos. Y allí, entre la taza de té y el toque de las manos entrelazadas, quedó claro que su amor no había sido escrito con prisa. Fue construido con cuidado. Pieza por pieza. Dolor por dolor. Hasta convertirse en eso que todos buscan. Y pocos tienen la suerte de encontrar. Un amor que no salva, pero que levanta.